Tras la adhesión de Finlandia, ahora Suecia se une a la OTAN. Son difíciles de prever las implicaciones que esta expansión hacia el norte podrían tener tanto para la Alianza Atlántica como para Rusia. Tampoco queda claro hasta qué punto fortalecen los países escandinavos la OTAN. Existen pocas dudas también que el Kremlin se siente provocado por esta nueva adhesión porque como acto seguido la región secesionista y prorrusa de Transnistria pidió protección a Moscú y podía separarse de Moldavia y unirse a Rusia, lo que supondría naturalmente una amenaza para la OTAN y sobre todo para Ucrania. Por eso en esta edición de A Fondo nos preguntamos, ¿Finlandia y Suecia en la OTAN un revés estratégico para Rusia? Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición de A Fondo. Mi nombre es Jenny Pérez. Nos acompañan en esta edición Amir Valle, periodista y escritor cubano, especializado en relaciones internacionales, ha trabajado como reportero y director en radio, televisión y prensa. Gina Bellekamp, periodista alemán independiente, especializado en relaciones políticas internacionales. Y Jesús Núñez Villaverdes, experto en relaciones internacionales, seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. La OTAN se amplía, lo hará también Rusia, es parte del tema de debate de esta edición de A Fondo. Discute con nosotros a fondo@dw.com o de lo contrario también puede hacerlo a través de nuestra publicación en redes sociales. Quiero comenzar inmediatamente, lo quiero hacer con Amir Valle. Antes de meternos de lleno en el tema de la nueva ampliación de la OTAN, hay algo que pasa hoy día, en el momento que estamos grabando esta edición de A Fondo, y es la reacción de Vladimir Putin. Vladimir Putin ha hecho una advertencia renovada a Europa en el caso que se atrevan a enviar tropas terrestres a Ucrania, en alusión a lo que había dicho hace unos días el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Además, otra cosa que ha sucedido, Ursula von der Leyen, la comisaria, la jefa de la Comisión Europea, ha dicho que podrían utilizar o sugirió que podrían utilizarse los activos de Rusia para comprar municiones para Ucrania. Y aquí la pregunta, entre todas las cosas que están pasando, Amir, ¿se está saliendo todo este asunto fuera de control? ¿Europa ya no descarta la guerra? Creo Jenny, que no descarta la guerra, ya no se puede descartar la guerra, aunque no sea algo que pueda decirse que sí, pero todas las piezas que juegan en este tablero de ajedrez que estamos viendo en los últimos tiempos están conscientes de que del otro lado hay una figura como Vladimir Putin que ha pasado todos los límites. Es decir, completamente él está en una posición en la que cualquier cosa puede esperarse. Hace un tiempo, hace 2 años ya, en este mismo programa nos preguntamos justamente si iba a haber una guerra y no estábamos totalmente seguros de que pudiera pasar. Sin embargo, ahí tenemos una invasión a Ucrania con todas las consecuencias que tenemos. Obviamente, ante esa situación, ante el hecho de que no estamos hablando de Rusia, porque siempre yo hago una diferencia muy clara, no es Rusia, es Vladimir Putin. Y Vladimir Putin es el que decide y el que está llevando a Rusia a esos niveles. O sea, creo que es algo que tenemos que determinar. Obviamente, ante una figura así, lo mínimo que puede hacer cualquier estratega es esperar lo peor y prepararse para lo peor. Gina Bellekamp, periodista alemán, ¿ha sido el detonante de este nuevo impulso de la OTAN, digámoslo, en torno al rearme, en torno a esa posibilidad incluso de la guerra? Las palabras del candidato Donald Trump, lo que decía en campaña hace apenas unas semanas, que dejaba, en entredicho el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. Creo que no. Creo que hay procesos de envergadura más larga. Hace bastante rato ya muchos temen, algunos esperan que Trump vuelva a ganar la próxima elección presidencial en Estados Unidos y muy pocos se atreven a predecir qué implicaciones tendrá eso en el tablero, pero que también de Donald Trump se pueden esperar muchas cosas. Eso también está claro. Entonces, descarto que unas palabras de un candidato presidencial en Estados Unidos, que además se refirió a una situación de hace 7 años, una cosa que una vez dijo en alguna conferencia, descarto que eso haya sido detonante de nada. Francia está aspirando a un papel más importante de liderazgo en Europa en el caso de que se afloje el liderazgo militar en el marco de la Alianza Transatlántica en la OTAN. Entonces Francia quiere
tomar el mando y por eso Macron trata de adelantarse mucho más que otros jefes de gobierno en Europa. Eso también es un tema de política particularmente francesa, ni siquiera europea. Claro. O sea, pero no es Trump Estados Unidos, no. es Francia. No es Estados Unidos, es Francia. No es Donald Trump, es Emmanuel Macron. Solamente. Sí, más Macron que Francia Nos todavía. vamos rápidamente hasta Madrid para encontrar a Jesús Núñez, nuestro experto en seguridad. Señor Núñez, estamos frente a una Europa que entendió finalmente que debe forjar su futuro, su concepto de seguridad, independientemente de los Estados Unidos. Ojalá fuera así, pero creo que a día de hoy la respuesta a esa pregunta es rotundamente no. Basta con pensar en lo que ha hecho Suecia y lo que ha hecho Finlandia. Esos dos países son miembros de la Unión Europea y cuando han decidido dar el paso de entrar en la OTAN es porque consideran que la Unión Europea no tiene capacidad para garantizar su propia seguridad. Luego, aunque es cierto que estamos en ese camino y algunos gobiernos, una vez más, se acaba de mencionar a Francia. Francia es de los más claramente europeístas, reclamando una autonomía estratégica, reclamando que nos dotemos de nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses y entendiendo que muchas veces Estados Unidos nos implica en escenarios y en problemas y crisis que no son necesariamente los nuestros, los de la Unión Europea. El hecho es que a día de hoy no hemos conseguido salir del papel. En el papel se habla de Europa de la defensa, en el papel se habla de la idea de la autonomía estratégica, pero en la realidad la Unión Europea, el conjunto de los 27, desgraciadamente siguen muy anclados en visiones nacionalistas de los gobiernos, y en eso entra cualquiera de los que hemos mencionado y tantos otros como Alemania. Luego, desde esa perspectiva, nos encontramos todavía muy lejos del convencimiento de que es necesario superar el enfoque nacional para pasar a un enfoque comunitario, que no necesariamente se haría para contraponer a Estados Unidos, sino simplemente para no subordinarse a Washington y para no dejarse arrastrar de escenarios que no son nuestras prioridades. Un enfoque europeo que impida subordinarse a cualquier otra potencia o poder, dice Jesús Núñez, nuestro experto en seguridad. Si queremos ya entrar en nuestro tema de fondo, una vez más la OTAN se amplía, los ingresos de Suecia y de Finlandia suponen un punto de inflexión histórico con consecuencias de gran alcance en la región, también para Rusia. OTAN y un frente de 32 países. ¿Disuasión o provocación para Vladimir Putin? Refuerzos para la OTAN. Ahora se suman a la organización unos 20.000 soldados de Suecia. El país renuncia así a una larga tradición en busca de mayor seguridad dentro de la alianza. Suecia deja atrás 200 años de neutralidad y no alineación. Es un gran paso. El ejército sueco es considerado eficiente. La Marina, en particular, cuenta con equipos de última generación. El país también reactivó el servicio militar obligatorio y podría movilizar soldados rápidamente en caso de guerra. La guerra de Rusia contra Ucrania lo cambió todo para Finlandia y Suecia. Ambos países solicitaron su ingreso en la OTAN en mayo de 2022. Finlandia concretó rápidamente. Pero para el caso de Suecia, Turquía y Hungría tuvieron reservas. Después de que ambos países hicieran concesiones en materia de armamento, aceptaron. La OTAN está más cerca de Rusia. Tras su expansión hacia el este, ahora se expande hacia el norte. Finlandia es miembro desde 2023. Suecia entra como Estado miembro número 32. Pero, ¿qué tan fuerte es la nueva OTAN? Es una muy buena pregunta que queremos replicar en el panel. Giner Bellekam, con la adhesión de Suecia y Finlandia en 2023, Suecia ahora recién, ¿qué tan grande después de todo es el impulso, este nuevo impulso para la OTAN? No creo que sea tan grande para la OTAN como tal, porque la OTAN, más de todo, es Estados Unidos más algunos otros. 3/4 partes del gasto militar de la OTAN la lleva solo Estados Unidos, y el pequeño aporte que pueden aportar países de relativamente poca población como Finlandia y Suecia no hace la diferencia. Sí hace la diferencia que la OTAN ahora está en otro lugar más muy cerca de Rusia. Está a pocos kilómetros de la segunda metrópoli de Rusia, de San Petersburgo. Y entonces preguntaste antes si es más disuasión, más provocación. Yo temo que el elemento de provocación va a ser más fuerte que la disuasión. Pero
geoestratégicamente hablando, Giner, ¿qué pasa con el mar Báltico? Eso es el punto. Suecia, mar Báltico y un poco más cerca de la línea roja. Yo no creo que cambie mucho la seguridad de Suecia ni de Finlandia, porque los dos no estaban en peligro. No hay ni hipotético escenario en ese momento de un ataque ruso a ocupar Suecia, ni Finlandia, ni nada. Para ellos dos tiene, creo yo, menos importancia, salvo que se están involucrando en conflictos de los que habían logrado mantenerse lejos. Suecia, como acabamos de escuchar, durante 200 años y Finlandia por lo menos 75, 80 años. La diferencia es, por un lado, para las tres repúblicas bálticas, Letonia, Lituania, Estonia, que ahora tienen a socios de la OTAN frente, así en la otra costa, entonces aumenta la sensación de seguridad para ellos y cambia la situación gravísimamente para Rusia, porque uno de los pilares del concepto de defensa de Rusia, del concepto militar, es el puerto de Murmansk en el norte, la Crimea en el sur y el Oblast, el territorio de Kaliningrad en el medio, que es una exclave rusa. Y ahora, para llegar de otros territorios de Rusia a esa exclave, tiene que pasar prácticamente por aguas de la OTAN. Y eso es un cambio gravísimo para Rusia y entonces, va a buscar respuestas. Comprendo, pero el mar Báltico entonces va a ser un mar de la OTAN, un mar de la OTAN. Absolutamente. O sea, déjame decir algo, Jenny, que yo creo que también habría que analizar, cuando uno analiza el discurso de, por ejemplo, el primer ministro sueco, el hecho de que Suecia haya cambiado esa posición tan drásticamente en tan poco tiempo, vuelvo al mismo tema, tiene que ver mucho con la desconfianza que existe en torno al discurso de Moscú en este caso. Pero Giner dice que ese no es el factor. ¿Estás de acuerdo? Yo digo que ese es un factor fundamental. Es decir, porque ellos lo ponen como tal. En el caso de, o sea, vamos a quitar algo que podemos hablar después, que es el hecho de cómo se beneficia Suecia de la entrada a la OTAN y económicamente hablando, cómo su industria militar se beneficia. Pero bueno, lo fundamental yo creo que es el problema de que ellos sí ven desde muchos puntos de vista, están de algún modo uniéndose a la teoría de Finlandia de prever cualquier cosa siempre en relación con Rusia. En relación con Rusia, recuérdense, Finlandia nunca confió. O sea, ese miedo siempre a Putin es válido. Ese ¿cierto? miedo a Putin, a mí me parece que es muy importante para ellos. Es decir, para que cambien, además de que hay otras cosas que lo podemos ver después. Pero fundamentalmente sí. Creo que sí no puede olvidarse también que ahora todos los países o sea, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, están creando encima un nodo de contención muy fuerte a ese mecanismo. Estratégicamente no solo cuenta el mar Báltico, que ya ahora, tanto por mar como por, todas las aguas quedan en la flota de ese conglomerado, más el área completa aérea queda también. Pero el mar del norte arriba también, desde Islandia. Es decir, toda esa zona queda absolutamente abocada al sistema defensivo que habían establecido originalmente en la OTAN, Dinamarca, Finlandia y Dinamarca. O sea, ese nodo en el cual estaba Suecia aquí en el medio y era como un hueco blanco, ahora queda completamente cerrado. Y eso le da mucha fuerza a los países de la región. O sea, ¿es una buena noticia para la OTAN, mala noticia para Rusia? Obviamente Moscú siempre lo va a ver como una mala noticia, eso es claro. A ver qué opina el señor Jesús Núñez en Madrid. ¿Es así? ¿Cómo queda fortalecida la OTAN hacia el norte? ¿Muy mala noticia? ¿Una disuasión? ¿Una amenaza para Vladimir Putin? Sí, estoy en la misma línea, entendiendo que tanto Suecia como Finlandia no habrían dado este paso de romper con su neutralidad si no fuera por la creciente percepción de amenaza que tienen con respecto a Rusia. Creo que esa es una evidencia y cualquier otro factor que añadamos queda en un segundo nivel comparado con eso. Por otro lado, la OTAN estaba de capa caída, la OTAN había salido muy mal de su aventura militar en Afganistán, había quedado ya arrinconada prácticamente en la agenda. El propio presidente Macron todavía hace apenas 2 años dijo aquello de que la OTAN está en muerte cerebral y hoy
gracias a Putin, la OTAN está no solamente reactivada, sino que está en el centro de la escena, incorporando a nuevos miembros. Y aunque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que evidentemente no cambia de negro al blanco la capacidad de la OTAN, recordemos que es, por un lado, la organización militar más poderosa del planeta, evidentemente porque está Estados Unidos en ella, y que, por otro lado, Suecia y Finlandia, a diferencia de otros países, en este caso son contribuyentes a la seguridad aliada. No son importadores de seguridad, sino que aportan seguridad en la medida de sus capacidades, obviamente. Pero todo eso, lo que podemos entender, como ya habéis comentado, es un incremento por parte de Rusia de su necesidad de hacer algo. Y ya ha anunciado, de hecho, que va a desplegar de inmediato más fuerzas a lo largo de la frontera con Finlandia y que va a aumentar el nivel de alerta de muchas otras unidades. Eso como mínimo. Solamente para puntualizar, decíamos recién, estos dos países abandonan la neutralidad después de 200 años. Aquí la pregunta, ¿vio Putin que si atacaba a Ucrania terminaría uniendo a los países europeos y fortaleciendo, como usted dice, a la OTAN? ¿Fue un error de cálculo? ¿Fue un error histórico para él? Son tantos los errores cometidos por Putin a estas alturas que ha quedado destruida su imagen de fino estratega, la que había acumulado durante años, puesto que ha sobreestimado la capacidad de sus fuerzas para hacer una operación relámpago que pudiera derribar a Zelensky y colocar a una marioneta en su lugar, ha infravalorado la capacidad de las fuerzas ucranianas, que están demostrando un rendimiento en el campo de batalla extraordinario. También ha pensado que la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, no iba a reaccionar, como ocurrió en el año 2014. Por lo tanto, todo eso son elementos que han llevado a Rusia a meterse en un pantano del que no sabe ya cómo salir. Evidentemente, la OTAN, podríamos llevarlo a ese punto en función de las declaraciones hoy de Putin. Ni la OTAN va a meter soldados dentro, lo que ha dicho Macron no es en ningún caso una propuesta formal, ni Rusia va a utilizar armas nucleares por el hecho de que se introduzcan esos soldados, puesto que, como digo, eso no va a ocurrir. Muy interesante lo que dice, y ahora que lo menciona Jesús Núñez, hablemos de aquello que ponía sobre la mesa del debate ante decenas de representantes europeos en París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió por primera vez, ¿no? Por primera vez la posibilidad de hacer llegar tropas terrestres a suelo ucraniano en medio de la guerra, desatando naturalmente toda una discusión. No todos los europeos estaban de acuerdo. Uno de ellos, todos están en contra. Casi todos están en contra. Bueno, para ser más preciso, también hay algunos que, como el polaco, por ejemplo, estaba apoyando al presidente francés. Uno de los que estaba en desacuerdo completo, y lo dijo al otro día en conferencia de prensa, fue el canciller alemán Olaf Scholz. Aquí está. ¿Por qué se dijo esto? ¿Fue una salida de libreto no calculada del presidente Macron o fue calculada? ¿Cómo lo valoras tú, Gina? No, creo que fue calculado. Creo que es parte de la estrategia de Macron de adelantar temáticas y de poner sus fichas en el tablero, y después, si los tiene que pasar una ficha para adelante, otra para atrás, no es tan importante. Macron hace pocos años también dio el ritmo al debate europeo cuando dijo que la OTAN está muerta de cerebro. Bueno, ¿quién le cobra hoy a él de haber dicho algo que hoy por hoy no es tan así? Está imponiendo sus temáticas, está imponiendo su narrativa, está dominando una parte del debate, está poniendo los temas del debate, y eso es muy importante en la discusión. Sí, Jesús está pidiendo la palabra. ¿Jesús? ¿Quieres Sí, agregar? únicamente por ahondar, si os parece, por ahondar en la misma línea. O sea, yo considero a Macron un político muy hábil, ha conseguido que todas las cámaras se fijen en sus palabras, pero a partir de ahí creo que ha sido muy torpe, porque lo mínimo, aunque sea para adelantar cosas que puedan suceder mañana, lo mínimo sería buscar algún consenso informal en algunos gobiernos. Y sin embargo, como habéis señalado, lo que ha habido es una respuesta prácticamente unánime en contra de lo que es solamente una sugerencia. Luego, él mismo se ha encargado al mismo tiempo de atraer las cámaras y de torpedear su propia propuesta. No solamente no estuvo de acuerdo en los socios europeos, la mayoría, no todos, naturalmente, algunos le apoyaron, como decíamos, sino que también el propio Vladimir Putin, quien hoy día advertía de las consecuencias gravísimas para Occidente si es que esto llegaba a suceder. Recordó el armamento nuclear y además dijo algo novedoso, propuso una especie de diálogo estratégico
a Occidente. ¿Qué te parece a ti todo esto cuando algunos dicen, oye, mira, esta movida de la OTAN podría generar la Tercera Guerra Mundial? Amir Valle. Mira, siempre recordemos que hace 2 años Putin amenazó también con las armas nucleares. Es decir, ese es su baraja de fuerza para tratar de contener determinadas situaciones. Ahora él se ve acorralado, como bien decía Jesús, por sus propios errores. Errores que ha ido provocando que naciones que usualmente eran neutrales estén perdiendo el miedo y estén incorporándose a ese eje que todo el mundo sabe que no es netamente europeo, que no es netamente de protección, vamos a decir, europea, porque está, como hemos dicho, gestionada por Estados Unidos, financiada básicamente por Estados Unidos, pero, y ahí está la parte, lo que estamos viendo básicamente ahora es un juego de fuerzas, precisamente por esa estructura que ya dejó de ser una muerte cerebral, ahora es un organismo vivo, está posicionándose frente a ese peligro que toda Europa sí está viendo, porque hay nada más que analizar los discursos de los presidentes europeos para darse cuenta de que sí hay una preocupación en relación con Putin, y de pronto ese posicionamiento está hecho en el momento en el que Francia, Macron, se ve sin una contraparte real. Es decir, no está Angela Merkel, porque Alemania ya no está en ese plano de poderle exigir a Macron como le exigían antes. ¿El eje franco-alemán? Eso es una verdad absoluta, el eje franco-alemán, no germano-francés, como era antes. Ahora es franco-alemán. El que manda en ese caso es Francia. Y por el otro lado está la eterna pelea, que no la podemos olvidar, en los países del norte por controlar la OTAN con los países del eje, digamos, central y oriental de la OTAN, esos países que también están, o sea, ahora mismo Rumanía, Estonia, están intentando llegar al poder gestionar la OTAN. Es decir, hay muchas cosas que están en juego y obviamente, como bien decía Giner, lo que está haciendo Macron es poner sus cartas a ver qué pasa, a ver cuál es la reacción, porque es lo que siempre ha hecho. ¿Pero qué es lo que persigue concretamente? A ver qué pasa. Eso suena muy poquito, ¿no? Creo que nos vamos por un lado equivocado. Empezaste diciendo, Amir, que Finlandia y Suecia perdieron el temor y por eso están ingresando. No perdieron el temor, perdieron la neutralidad, es decir, decidieron la neutralidad. Eso. Y esto es un hecho grave, porque la estabilidad de la que gozó Europa en la posguerra dependía de que todas las partes entendían más o menos los intereses de los otros, que había acuerdos mínimos y el momento de más gloria de ese proceso justo está vinculado a Finlandia, a la conferencia de Helsinki en el 75, cuando todos los países, desde la Unión Soviética, pasando por todos los países europeos, hasta Estados Unidos y Canadá, aceptaron que las fronteras en Europa son como son y que la violencia no puede ser forma de cambiar el tablero. Y los países neutrales, como Finlandia, como Suecia, jugaron un papel importantísimo. Pero las circunstancias han cambiado, Giner. Sí, han cambiado, pero la idea de Helsinki es la única que nos lleva a un futuro de seguridad y de paz en Europa. Si no volvemos en algún momento a una situación donde existen acuerdos mínimos, entendimiento mínimo, respeto por los derechos. Como dijo Benito Juárez, el respeto por el derecho del otro es la paz. Esa idea se está perdiendo cada vez más y eso es peligroso. Giner, pero lo que dicen estos gobiernos es que es imposible lograr eso cuando no hay una contraparte en la que se pueda confiar. Desde la conferencia de Helsinki a la que has hecho mención, hasta ahora han pasado una anexión a Crimea, ha pasado una invasión a Ucrania y bueno, todo el cambio de equilibrio de poderes de la OTAN también es mencionado. De la OTAN contra Yugoslavia, la separación violenta de una parte del territorio de Yugoslavia, que hoy es una república, Kosovo. Han pasado varias guerras defendidas con
de la defensa de la democracia, guerra contra el terrorismo, la guerra contra Libia, Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Han pasado muchas cosas, no solo Ucrania. Y hay que ver el tablero completo, si no nos estamos tapando un ojo para poder ver mejor con el otro. Yo comprendo tu punto, pero con todo lo que está pasando, con todos estos hechos que tú mismo has mencionado, ¿no te parece que es un poco difícil, por no decir imposible, volver a ese punto? Recontra difícil, pero imposible es prepararnos para que la guerra venga. Yo quiero volver al tema de las tropas terrestres muy breve y preguntarle a nuestro experto en seguridad. A ver, Emmanuel Macron dijo tropas terrestres en Ucrania, pero no especificó concretamente qué. Los analistas militares hablan de distintas posibilidades, a tropas de combate naturalmente, podría tratarse de soldados de apoyo logístico, podrían ser entrenadores o personal operativo para los sistemas de armas suministrados por Occidente. Cualquiera de estas variantes despertaría la misma o podría despertar la misma, digamos, aprehensión de Rusia y quizás el mismo rechazo también de los socios europeos. Desde el principio de la invasión rusa, Putin viene haciéndonos ver que cualquier cosa que se haga puede significar lo suficiente para provocar una escalada que nos lleve a un conflicto ya no solamente local, sino regional o mundial, incluso a una escalada con armas nucleares. El hecho es que eso ha ido frenando el suministro de armas por parte de los países occidentales a Ucrania, y cuando finalmente se ha entregado algo que ayer parecía imposible entregar, al día siguiente se ve que Putin no reacciona y no escala. Por lo tanto, ahora mismo no podemos saber en qué punto Putin consideraría que un paso de esas características podría provocar finalmente una escalada. En cualquier caso, yo descarto de raíz que vaya a haber soldados OTAN dentro del territorio ucraniano. No nos la vamos a jugar por los ucranianos. Ha quedado sobradamente demostrado. Estamos en un escenario en el que los ucranianos son los que ponen los muertos y la destrucción física de su país, con aliados occidentales respaldando a Ucrania para empantanar a Rusia en ese escenario. Y cuando pensamos, mirando hacia adelante, en la posibilidad que estabais ahora discutiendo de un nuevo orden de seguridad continental, inevitablemente tenemos que pensar en Helsinki, inevitablemente tenemos que pensar en geopolítica. Rusia va a seguir siendo un país europeo mañana y pasado mañana. Por lo tanto, no es posible llegar a un entendimiento si no incluimos a Rusia. Sé que es difícil ahora, pero no olvidemos, lo digo porque creo que lo estábamos dejando de lado, que la responsabilidad de crear un escenario tan inestable como el que hoy tenemos y la guerra en Ucrania es una responsabilidad compartida, tanto por Estados Unidos jugando irresponsablemente a dar pasos que podían provocar una reacción por parte de Rusia, como evidentemente por parte de Putin al romper con la norma más básica del derecho internacional, que es el intento de conquistar un territorio por la fuerza. Luego, desde ese punto de vista hay corresponsabilidad y desde ese punto de vista hay necesidad de negociar todos los europeos un nuevo orden de seguridad. Sé que no es para hoy, pero inevitablemente hay que llegar a ese punto. Quiero hacer una pregunta personal, más allá del análisis, por favor, muy breve. En este contexto, la negativa de Alemania, del gobierno alemán, del canciller Scholz, de enviar misiles de largo alcance Taurus a Ucrania, ¿te parece que es adecuado? Claramente negativa. Alemania ahora mismo ya es el segundo suministrador de ayuda económica y militar a Ucrania, pero retrasar los Taurus, igual que Estados Unidos está retrasando los ATACMS e igual que se están retrasando la entrega de los aviones F-16, significa únicamente darle ventajas a Putin. Amir Vaya, breve, ¿te parece que es una estrategia adecuada, una decisión adecuada del gobierno alemán? Es un error absoluto. O sea, estoy de acuerdo con Jesús, sobre todo por el hecho de que ya se habían dado pasos al respecto. Es decir, ahora es sencillamente dar una marcha atrás y dejar en un momento en el que Ucrania estaba tomando posición y estaba, digamos, avanzando y estaba demostrando, como bien decía Jesús al inicio también, que en el terreno militar no eran los tontos que se iban a dejar conquistar. De pronto es como dejarlos en la estancada completamente. Pero el canciller alemán dice que eso podría desactivar o activar más bien una guerra de amplio alcance. En lo absoluto. Yo traer la guerra de Europa. No lo creo en absoluto. O sea, hay que darse cuenta también de la posición de Putin. Putin está en la posición del guapo, como decimos nosotros en América Latina, del guapo de barrio. Es decir, de decir las cosas, amenazar, para ver qué reacción hay del otro lado y tratar de frenar los ataques que le van a llegar en todos casos. Por eso esta reacción de él ante la adhesión de Suecia es bastante clara.
O sea, es obvio. Me toca a mí defender al canciller alemán porque creo que sí, mandar los cohetes Taurus es una forma de escalar, que los Taurus no van a cambiar el curso de la guerra. Ya lo habían dicho antes de este arma, de otro, de ese tanque, de aquel avión. Nunca ha pasado. Hasta ahora Rusia siempre ha demostrado que está capacitada de mantener de mantener el ritmo y de poner sus instrumentos sobre la mesa también. Ni con los Taurus Ucrania va a ganar esta guerra. Sí fortalecería su posición, pero mandar los Taurus no beneficia el proceso a unas negociaciones que son necesarias para terminar esta guerra. Finlandia y Suecia ya son parte de la OTAN, 32 países miembros de la Alianza Militar Transatlántica, y las cosas se complican. Putin ha respondido. En el este de Europa hay países que dicen temer del avance ruso, lo decíamos, y uno de ellos es Moldavia. Tiene razones, no es parte de la OTAN, es un país muy pobre y pequeño, y para peor tiene dentro de sus fronteras oficiales una pequeña región separatista prorrusa vecina a Ucrania. Las autoridades de Transnistria, al igual como sucedió en Crimea en el año 2014, han pedido protección a Putin. No pasan desapercibidos los soldados rusos en las fronteras y en Transnistria. No está claro cuántos son, pero simbolizan quién manda realmente en Transnistria, la Rusia de Putin. El río Dniester separa la República de Moldavia de la región separatista oriental, la prorrusa Transnistria, con sus 360.000 habitantes. Esta región se separó de Moldavia a principios de la década de 1990. Geográficamente, este territorio se encuentra en un punto estratégico entre la República de Moldavia, proeuropea, y Ucrania. Sus gobernantes prorrusos piden oficialmente al Kremlin protección frente a Moldavia. Rusia ya tuvo una primera reacción, declarando la protección de los habitantes de Transnistria como una prioridad. ¿Será Transnistria la siguiente ficha en el tablero de los planes de expansión de Putin? Ucrania, la OTAN, Rusia y un mundo que se complica. Vamos a Madrid por la opinión de Jesús Núñez, nuestro experto en seguridad. Decíamos, se amplía la OTAN, 32 miembros, y al parecer, a juzgar con lo que estamos viendo con Transnistria, podría ampliarse también el mapa de Vladimir Putin. ¿Le parece a usted que es una consecuencia directa del ingreso de Suecia y de Finlandia a la alianza? Bueno, forma parte del sueño de Putin con el que venimos conviviendo ya desde hace tiempo. Hay que recordar que en diferentes ocasiones se ha hablado de que esos efectivos militares que Rusia tiene en Transnistria, alrededor se estima de unos 2.000 soldados, puedan servir para reactivar un conflicto separatista y que eso le sirva también a Moscú para abrir un nuevo frente que complique todavía más la defensa a Ucrania. Pero el hecho es que hasta ahora eso nunca se ha materializado, y si no lo ha hecho, desde mi punto de vista, es fundamentalmente simplemente porque Rusia no ha podido. Rusia no ha podido imponer su dictado en el terreno, no ha podido conquistar Odessa, porque evidentemente Odessa era otro de los puntos fundamentales para desde ahí conectar precisamente con esa región de Moldavia, con Transnistria. Luego, básicamente es una cuestión que está seguramente en los planes de Putin para algún momento, pero que a día de hoy, en función de lo que está ocurriendo sobre el terreno, todavía queda lejos la posibilidad de que Rusia sea capaz en fuerza de poder reactivar ese frente, colocar allí más efectivos y, como digo, complicarle mucho los cálculos de defensa a las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero Odessa queda bastante cerca de la frontera de Transnistria. ¿No estaría ahora quizás la oportunidad para Rusia? No, pero efectivamente está cerca, pero ya lo está desde el principio de la invasión, y sin embargo Rusia no ha conseguido, desde el momento en el que se desbarata su operación especial militar, que consistía, como digo, en una operación relámpago de cuestión de días para derribar a Zelensky, y tiene que entrar ya en una invasión, digamos, más tradicional de despliegue de fuerzas. El hecho es que Rusia no ha sido capaz de ganar el territorio que pensaba que podía lograr. Al revés, en una primera ofensiva ucraniana, recordemos, consiguieron recuperar más del 55% del territorio que se había anexionado Rusia. Es cierto que en esta segunda contraofensiva, iniciada en junio del pasado año,
Ucrania no ha logrado sus objetivos, que eran básicamente cortar el corredor terrestre que une a Rusia con la península de Crimea, pero también es cierto que Rusia no ha conseguido todavía, hasta ahora mismo, estos últimos días, no ha conseguido volver a dar muestras de capacidad ofensiva. Por lo tanto, Odessa le queda muy lejos y Transnistria le queda muy lejos, lo cual no quita de que sean dos focos de preocupación enormes para la defensa ucraniana. ¿Qué opinas tú, Amir? ¿Sería militarmente plausible para Rusia anexionar Transnistria pese a lo que dice el señor Núñez? Yo creo que no, primero que no le es, no es posible estratégicamente y en este momento no está en el foco de atención de Putin. ¿Pero no te parece que es una coincidencia esto que pasa justo precisamente después de la adhesión de Suecia a la OTAN? No creo que sea una coincidencia, Jenny, porque eso viene pasando, como bien decía Jesús, hace mucho tiempo. O sea, desde el inicio de la invasión e incluso antes de la invasión, el gobierno de Transnistria había intentado muchas veces que Rusia metiera las manos en el asunto. Si esta vez no sería distinto. Y no lo hizo. O sea, no sería distinto y no creo desde el punto de vista, pensando en lo que significa, si Putin no logra conquistar Odessa, que no lo va a lograr, estoy absolutamente convencido de que no lo va a lograr, no veo que el hecho de Transnistria le dé algo más que una ficha de desestabilización en la región. Más nada. O sea, eso sí lo veo bastante claro. Es algo que desestabiliza sobre todo a los gobiernos de la región que están cercanos a Quiero ponerme en el hipotético caso en que Rusia sí lo haga. ¿Cuál sería la hipotética respuesta de OTAN? ¿Sería el mismo caso del que estamos viendo en Ucrania? Nos estamos perdiendo completamente en hipótesis. Transnistria es un territorio de 200 kilómetros a lo largo y no llega a 30 kilómetros en lo ancho. Indefendible en el caso de una guerra donde esté un solo ejército metido. Con 1.700 o 2.000 soldados en Transnistria, Rusia no hace nada. No nos olvidemos de que esa discusión de Transnistria, la próxima ficha que puede moverse, que puede caerse, eso empezó cuando a principios del año el gobierno de Moldavia decidió imponer aranceles, impuestos, llámese como sea. Bueno, en Transnistria, en Moldavia dicen que son solo impuestos, sea como fuere, que impuso eso al comercio con la parte más allá del río Dniester, o sea, Transnistria, que es un ataque importante al bienestar económico de la región. Transnistria es la parte más industrializada de Moldavia. La mayor parte de la luz eléctrica de Moldavia viene de ahí. Es un conflicto congelado. Y Rusia apoya a Transnistria tan económica y financieramente, hay que decir también. Sí, y también apoya a Moldavia indirectamente porque al final no cobra el gas que está suministrando a Transnistria, etcétera, etcétera. Es un conglomerado de factores, es un conflicto congelado y a muy pocos les sirve descongelarlo. Militarmente Rusia no puede ganar nada contra Transnistria en ese momento. Sería gravísimo para Putin, pero no desde el punto de vista militar, pero desde el punto de vista propagandístico y político, si perdiera Transnistria en este momento. Eso sí sería un golpe que le obligaría para salvar la cara de hacer contraataques. Por eso yo hablo justamente de que es una ficha más de desestabilización para Putin en la región, porque ellos... Y no solo para Putin, sino también para cualquier otro que intente escalar en vez de desescalar la guerra en Ucrania, y eso pueden ser muchos. Sí, también. Sí. Porque Transnistria tiene población mayoritaria prorrusa y no son los únicos, hay un montón de otros. Y por muy buenas razones, porque tampoco nos olvidemos por qué Transnistria se separó del resto de Moldavia, porque en Moldavia 2006, hace más que 30 años ya surgió un movimiento nacionalista muy fuerte que quería imponer como idioma único el moldavo rumano, que es casi la misma lengua, y en esa zona la gran mayoría de la población no eran ni moldavos ni romanos, sino rusos. Y ucranianos, un tercio rusos, un tercio ucranianos, y que querían mantener de lo bueno que había traído la Unión Soviética, que era un país multiétnico, multilingual.
Eso pasaba en el año 1992, un muy sangriento conflicto finalmente. Sí. Después con los años se pidió la independencia. En 2006 Transnistria y la comunidad internacional hasta el día de hoy no reconoce, y por eso que en este contexto naturalmente eleva las tensiones, pero no justificadas, dice Heiner Bellekamp, periodista alemán. Nos quedan 2 minutos y medio de programa, se fue volando todo esto y quiero irme hasta Madrid para preguntarle a nuestro experto en seguridad, Jesús Núñez, y con esto ya me despido, señor Núñez. La pregunta inicial de nuestro programa, anexión, o no más bien anexión, mire, como traición al inconsciente, la adhesión de Suecia y de Finlandia, ¿acaso esto significa que bueno, se acaban los problemas para la OTAN, que ahora la OTAN está más fuerte? Desde luego la OTAN está más fuerte porque, como digo, Suecia y Finlandia contribuyen en la medida de sus fuerzas a garantizar más aún la seguridad euroatlántica. Por lo tanto, es una buena noticia para la OTAN, pero tengo muchas dudas cada vez más si eso es una buena noticia para Europa. Una Europa que pretende, por un lado, apostar por la autonomía estratégica y que, por otro lado, vemos como miembros de esa Unión Europea siguen confiando mucho más en la Alianza Atlántica que en la propia Unión Europea. ¿Es una derrota estratégica para Rusia? Sí. Hoy por hoy, desde luego, puesto que Rusia no está consiguiendo en ningún caso contrarrestar el avance y la consolidación de un actor como la OTAN, que parecía ya en rumbo de salida y que vuelve a colocarse nuevamente en el centro de la escena y en el escenario político y militar del continente europeo. Exacto. Le hago esta misma pregunta al resto del panel, a Mir Valle. ¿Significa esta expansión de la OTAN hacia el norte, como hemos dicho, Finlandia y Suecia, es una derrota estratégica para Rusia y para el plan del presidente Vladimir Putin? No una derrota, o sea, significa un empujón negativo hacia Rusia. No creo que lo vea. ¿Por qué razón? Básicamente, Jenny, en ese sentido hay que decirlo, porque lo que hemos dicho, de pronto Rusia está contenida y por lo menos existe la tranquilidad desde un punto de vista de que no puede seguir expandiéndose, y esa es lo que tiene del lado allá, ¿ya? Heiner Bellekamp. Comparto, ya tuvimos una vez una fase de contención en Europa en la posguerra que por suerte terminó en la disuasión cuando se logró contener la contención misma para llegar a no va a negociación. dar estabilidad a Europa. Heiner Bellekamp, Mir Valle y Jesús Núñez en Madrid. Muchas gracias a ustedes tres por esta discusión y gracias a ustedes también por acompañar este debate en A Fondo. Escríbanos @dw@afondo.com y en nuestra publicación de YouTube son siempre bien deseados sus comentarios. Muchas gracias. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.